padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta todos juntos, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Palabra de nuestro Dios. Palabra para ti, hermano, a ti, amigo, gloria al Señor. La experiencia del retorno. Cuando vamos a Huimanguillo, o a veces vamos a Cárdenas, a Villahermosa, y vamos en el carril, gloria al Señor, que nos marca para ir hacia allá. A veces ahí arriba hay unos letreros que dicen: retorno a 100 metros, o retorno a 500 metros, o retorno a 200 metros. Ese letrero indica, gloria al Señor Jesucristo, que si usted tomó el camino equivocado, a 100 metros puede dar la vuelta y regresar a tu destino. Ese letrero te dice: retorno a 500 metros. Te dice que si tú ya no quieres ir para esa ciudad, para ese camino, tienes una oportunidad a 500 metros para tomar el camino de vuelta y regresar de donde saliste. Hoy nosotros tenemos un letrero que nos dice el Señor: hay momento, hay tiempo para retornar a la casa del Padre, a la casa del Rey, donde hay comida, donde hay bienestar, donde hay abundancia de pan en el nombre de Jesucristo. De alguna o de otra manera, tomamos la oportunidad de retornar al camino del Señor. De alguna o de otra manera, el ser humano, cuando viene a Jesucristo, toma el camino del retorno, porque el camino que lleva a la persona que no confía en el Señor, el camino que nos lleva a la perdición, el camino que nos lleva a la muerte, es un camino equivocado. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tomamos el retorno para regresar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a la casa de nuestro Padre Celestial. A veces es cierto que hay grandes bendiciones para todo aquel que está en Jesucristo. Hay abundancia para aquel que se acerca a los brazos del Señor Jesucristo. Tendrá paz, tendrá vida, tendrá armonía, tendrá amor,
la penosa realidad que es estar en el mundo. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas para apartarnos del camino del Señor. O el mundo te ofreció muchas cosas que han decidido apartarte del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte que tarde que temprano vas a descubrir la penosa, aleluya, necesidad que hay en el mundo. La penosa necesidad de no estar seguro, de no estar confiado y mucho menos tener una vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso la historia hoy en día se vuelve a repetir. La historia del hijo pródigo que está en la Biblia se vuelve a repetir en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestros amigos. La historia del hijo pródigo se vuelve a repetir en el ser humano. En el ser humano que piensa que allá afuera está la verdadera felicidad. En el ser humano que piensa que estar lejos de Dios es la verdadera vida. Déjame decirte que estar fuera de Dios no es verdadera felicidad. La felicidad la encontramos en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación de nuestra alma. Muchas veces la historia se vuelve a repetir con nosotros. Muchas veces las personas vuelven a repetir la historia del hijo pródigo. Muchos empiezan a dejar a Jesucristo. Muchos empiezan a malgastar lo que Dios le ha dado. Muchos empiezan a olvidarse de quién fue que lo sacó de un accidente. Muchos se olvidan tan pronto y tan rápido quién fue el que puso la mano de misericordia cuando nadie daba un peso por ti. Pero Cristo vino, te levantó, te fortaleció, te sanó, te dio vida. Pero a veces al ser humano se le olvida. Se nos olvida quién nos dio la vida eterna. Se nos olvida quién pagó en la cruz del Calvario. Se nos olvida, gloria al Señor, que un día nosotros teníamos la pena de muerte más grande en este mundo, pero vino Jesucristo por amor a nosotros. Aleluya, se puso en nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario para darse la oportunidad de regresar a casa. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú vivas la experiencia de retornar a Él si te has apartado. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú puedas experimentar el retorno cuando a veces, hermano, el mundo te está llamando cada día. El hijo pródigo es una historia que se vuelve a repetir. El hijo menor dijo: estoy cansado de vivir contigo. ¿Sabes qué? Dame la parte de mi herencia que me corresponde. Aleluya. En ese tiempo el padre no podía darle herencia si estaba vivo. Era una falta de respeto a los hijos que le dijeran al padre: dame la herencia estando vivo. La herencia por lógica se reparte una vez que los padres parten de esta tierra. Pero este hijo quiso tener riqueza, quiso tener cosas materiales para irse a malgastarlo en el mundo. Y dice la palabra que este hijo pidió todo lo que le pertenecía según él. Y dice la palabra que el padre se lo entregó en su mano. Una vez ajuntándolo todo, aquel joven se fue a una provincia apartada y empezó a malgastar su dinero. No solamente empezó a malgastar su dinero, su economía, empezó a malgastar su tiempo, empezó a malgastar la oportunidad de salvación, empezó a malgastar el tiempo que en vez de disfrutarlo con su padre, con su familia, hoy lo estaba disfrutando en el mundo. La misma historia se vuelve a repetir hoy en el día. Hoy en el mundo mucha gente decide estar bien, decide estar tranquilo allá en el mundo. Nos vamos a fiesta, nos vamos a emborracharnos, se drogan, aleluya, se
horrible. Ese joven malgastó todo al punto de tocar fondo en su vida. Dice la palabra que este joven abandonó la bendición, abandonó la cobertura del Padre, usó mal el dinero que el Padre le entregó, y por si fuera poco, la condición en la que terminó fue horrible. Como era de esperarse, las consecuencias no se hicieron esperar. Este joven tuvo una ruina económica. Este joven perdió todo lo que el Padre le había dado por malgastarlo en el mundo, por malgastarlo en borrachera, por malgastarlo en mujeres, por malgastarlo con aquellos que se decían ser amigos. Pero cuando le faltó, ya no había amigos. Porque lo que pasa hoy en día, malgastamos nuestro jornal, malgastamos nuestra semana con los amigos borrachos, drogaditos. Pero cuando no hay nada en la mesa para comer, cuando no hay nada para comer, para vestir, cuando caemos en un hospital, cuando nos sucede un accidente por andar de parranda, ahí ya no están los amigos. Ahí único que está es Dios y tu esposa. Amén. Este hombre esperó tocar fondo para darse cuenta que había cometido un error. Este joven malgastó su dinero, perdió su identidad. ¿Quién era el hijo pródigo? Era un príncipe, era un niño que vivía en un palacio, no le hacía falta nada, tenía una corona, tenía el mejor vestido, tenía el mejor calzado, tenía un anillo en su dedo, que con ese anillo él podía sellar decreto, era la autoridad en esa ciudad. Pero perdió su identidad cuando se apartó de su padre y se fue a malgastar su vida, su dinero en la basura del mundo. Nosotros somos hechura de Cristo. Nosotros somos imagen del Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros perdemos la identidad que Cristo nos ha dado por irnos al mundo. El mundo nos quita la identidad que somos llamados hijos de Dios Todopoderoso. Una vez que creemos, una vez que confesamos a Jesucristo, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero a veces esperamos tocar fondo en nuestra vida, apartados de nuestro Dios, para reconocer lo que hemos perdido en nosotros. El hijo pródigo, gloria al Señor Jesucristo, tocó fondo, viviendo en la condición más baja en ese tiempo. ¿Quién cuidaba cerdos? Los cerdos eran inmundos. Los cerdos, aleluya, eran seres, aleluya, que no tenían nada de santidad. Y hasta hoy en día cuidar un cerdo es un dolor de cabeza. Huele mal. En ese tiempo cuidar cerdo era la condición más baja que un hombre podía caer. Pero es importante que nosotros podamos entender que el hijo pródigo pensó que estaría mejor fuera de su padre. Pero para darse cuenta que no era así, esperó tocar fondo en su vida. El hijo pródigo pensó que nunca estaría cuidando cerdos. A veces nosotros pensamos que alejado del Señor podemos estar más tranquilos, podemos tener todo, pero a veces alejado del Señor Jesucristo vamos a terminar
está cuidando cerdo tuvo que tocar fondo en su vida. Yo te digo a ti, hermano, amigo, cristiano, iglesia, el que hoy está oyendo esta palabra, no esperes a tocar fondo en tu vida para venir a Jesucristo. No esperes que tengas un accidente para tocar fondo y venir a Cristo. No esperes tocar fondo, que algo pase con lo que más quieres, con lo que más amas en tu vida, para que tú vengas a Jesucristo y reconozcas que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que Él vino al mundo para salvar al mundo, no para que el mundo sea condenado. Esta historia nos enseña el inicio del retorno. Cuando este joven se dio cuenta que había malgastado, que había tomado una decisión errónea de irse fuera de su padre, volvió en sí, dice la palabra, y comenzó a soñar con una experiencia que le alegraba el corazón. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No me conformo con que me llame hijo, sino tan solamente como un trabajador. Ahí empezó la experiencia del retorno del hijo amado, gloria a Dios. Cuando el hijo, aleluya, tocó fondo, se dio cuenta que había malgastado todo, se dio cuenta que se había, aleluya, perdido el tiempo de su vida. Entró en sí. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué es entrar en sí? Es darse cuenta en la condición en que estamos. Hay personas que esperamos que nos suceda algo para decir: era cierto, debí entregarme a Cristo, debí seguir a Cristo. Hoy que ya no tengo una mano, ya no tengo una pierna, hoy que estoy en una cama de un hospital, me doy cuenta que mi decisión que tomé hace años de apartarme del Señor es una decisión equivocada. Pero no importa que estés manco, no importa que te falte un pie, si todavía tienes vida y esperanza de retornar a los brazos de Jesucristo, todavía hay la oportunidad de correr al Padre Celestial para que nos perdone, para que nos restaure, para que nos vuelva la identidad que el diablo nos quita. Este hombre fue consciente que tendría que humillarse para volver a estar en la casa de su padre. Pero dice la palabra que humillarse sería tal vez lo menos que podía hacer, porque estaba en un momento crítico y en un momento decisivo. Dice la palabra, hermano, que cuando este joven decidió regresar, cuando este hombre volvió en sí, empezó a caminar hacia el camino, hacia la casa del Padre. Mira, hermano, no esperes tener algo en tu vida para que tú vuelvas a recapacitar que el mejor lugar está en los brazos de Jesucristo. No esperes que suceda algo en tu familia, en tu ser, para recapacitar y volver en sí, que es mejor estar en la casa del Dios que ir fuera de ella. Dice la palabra que este joven iba de camino hacia la casa del Padre. Dice la palabra, gloria a Dios, que él no había llegado todavía al palacio, él no había llegado a la casa del Padre. Y dice la palabra que el Padre lo vio de lejos, conoció que era el hijo pródigo, el hijo que se había dejado, el hijo que se había malgastado, que había arruinado su vida. Y dice la palabra que el Padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, se alegró porque el hijo pródigo había regresado a casa. El amor del Padre no esperó que el hijo pródigo se humillara ante él y le pidiera perdón para aceptarlo.
El amor que el Padre le tenía hizo que el Padre corriera a alcanzarlo al camino. No importaba si estaba sucio, si olía mal, si estaba, aleluya, con el pelo, aleluya, grande, no le importó. El Padre corrió, lo abrazó, lo besó, y aunque no le habló, le estaba diciendo: bienvenido a casa, bienvenido al retorno a la casa de tu Padre. La experiencia del retorno del hijo pródigo no es cuando él volvió en sí, en volver a casa del Padre. Es la bienvenida que el Padre le da al hijo pródigo. El hijo pródigo sabía que había pecado contra el cielo y contra el Padre, y que lo que había hecho estaba mal, estaba incorrecto. Pero al Padre no le importó cuántas veces había estado malgastando el dinero. No le importó la condición en que se encontraba el hijo pródigo. El Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, porque el amor del Padre no se puede igualar a nadie. El amor de Cristo no se puede igualar a este mundo. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos cometido, no importa cuántas veces hayamos pecado en nuestra vida, si venimos a Jesucristo, Él perdona nuestros pecados. Dice la palabra que el Padre le restauró todo lo que había perdido. Dios tiene la potestad de restaurar tu vida. Dios puede restaurar tu vida si como cristiano has fallado, si como cristiano un día te apartaste de Él. Dios tiene la potestad para perdonarte si aún estando en la iglesia tenemos errores y queremos irnos como el hijo pródigo. Dios quiere perdonar tu vida, hermano, amigo, si todavía no te has entregado a Jesucristo. Él quiere que tú tengas la experiencia de retornar a los brazos de tu Padre que te está esperando con esa alegría, con ese gozo, gloria a Dios, para darte la salvación de tu alma. En una ocasión un hijo se había apartado. En una ocasión un hijo tomó la decisión de irse de casa. Le dijo al padre: sabes que estoy harto que tú me mandes, estoy harto de que tú dirijas mi vida, quiero apartarme de ti, estoy aburrido, estoy harto. Tomó la decisión de apartarse de su padre y se fue, aleluya, con sus amigos, esos amigos que te inducen a tomar, que te inducen a drogarte, que te inducen a irte de parranda. Allá se fue aquel hijo, gloria al Señor Jesucristo. Un día cayó enfermo, un día este hijo cayó enfermo y no había quien lo visitara, no había quien lo ayudara, porque los amigos que dicen ser amigos, cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, no te ayudan, gloria al Señor. El único que está ahí se llama Jesucristo y el Dios Todopoderoso. Un día ese joven dijo: voy a regresar a la casa de mi padre, porque lo que yo pensaba que era fácil, ya me di cuenta que no. Y antes de regresar a la casa del padre, escribió una carta, y en la carta decía: Padre, ciertamente reconozco que te falté al respeto, ciertamente reconozco que el día que yo me aparté de tu casa, yo te falté el respeto, aunque lloraste, aunque me pediste, no me importó tu sentimiento y me aparté de ti. Hoy me he dado cuenta que los amigos no existen aquí en el mundo. Hoy me ha ido mal, me he enfermado, me he malgastado todo y he decidido regresar a tu casa, a la casa de mi padre. Y dijo el hijo: pero yo te pido una cosa, Padre mío, si tú me perdonas, el día domingo yo voy a pasar por la casa, voy a ir en el tren que pasa al frente de la casa, y si tú decides perdonarme, yo te pido que pongas un pañuelo blanco en el manzano que está enfrente de la casa. Si tú pones ese pañuelo
entonces yo aceptaré mi culpa, aceptaré lo que has decidido y voy a pasar de largo y ya no voy a regresar más a tu casa. El hijo emprendió el camino el domingo, iba con su amigo, le dijo lo que iba a suceder a su amigo y por qué se dirigía a la casa de su padre, y le dijo: ¿sabes qué, amigo? Tengo miedo de mirar al manzano que está enfrente de mi casa. Yo te pido que por favor tú seas el que mires ese manzano enfrente de la casa amarilla por donde va a pasar el tren, y que tú me digas si en ese manzano hay un pañuelo blanco. Querrá decir que mi padre me ha perdonado, y entonces bajaré a la siguiente estación e iré a la casa de mi padre a estar con él. Pero también te pido que si en ese manzano no hay ningún pañuelo, tú me lo hagas saber, porque yo no quiero ver la realidad que hoy me toca vivir. Cuando se acercaba el tren, gloria a Dios, el joven le decía al amigo: ya casi llegamos, no quiero ver, no voy a ver, te pido que me diga si está el pañuelo o no está el pañuelo en el manzano. Y cuando iban cerca de la casa amarilla donde estaba enfrente el manzano, aquel amigo dijo: amigo, estoy viendo la casa amarilla, estoy viendo el manzano. Pero el amigo guardaba silencio, y el hijo pródigo decía: dime, ¿qué estás viendo? Busca bien el pañuelo, tal vez está en la rama más baja del manzano, tal vez mi padre le puso ese pañuelo en el manzano lleno alto, dime qué estás viendo. Y dice la palabra que el amigo le dijo: ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué? No estoy viendo un pañuelo en el manzano, estoy viendo que el manzano está lleno de pañuelos blancos. Ese manzano blanquea que el pañuelo, tu padre te ha perdonado, tu padre te ha perdonado. Regresa a casa, que el perdón del Padre te lo ha perdonado. Hoy Dios te está esperando con los brazos abiertos. Hoy no te tiende un pañuelo en un manzano. Él derramó la sangre preciosa y santa en la cruz del Calvario. Él se sacrificó en la cruz. Los clavos, aleluya, lastimaron sus manos, lastimaron sus pies, su cabeza fue lastimada con la corona de, aleluya, de espina, su espalda fue, aleluya, despedazada. Aleluya, hoy Cristo te ofrece el perdón de tu vida. Solamente tienes que regresar a Él. Yo te pido que te pongas de pie en esta hora. Es momento de regresar al Padre.